Propiedades de los materiales. Las propiedades de los materiales nos van a decir la importancia que van a tener, qué aleaciones debemos usar, qué resistencias deben tener o cumplir, cuál es el material más adecuado. En este caso, las propiedades nos van a definir sus usos según las condiciones que queramos realizar. Existen diferentes tipos de propiedades que dependen de la composición química, de los tipos de enlace, los tipos de interacciones, si son metales, si son cerámicos, si son polímeros, compuestos, etc. Dependen de la estructura, si el material es cristalino o organizado o tiene una configuración amorfa o en desorden. Si tiene defectos, qué cantidad de defectos, qué microestructura tiene. Nos va a servir también si son FCC, cúbico centrado en las caras o cúbico centrado en el cuerpo, si es hexagonal, etc. Y si tiene algún procesamiento adicional, si tiene tratamientos térmicos, mecánicos, entre otros. Todo esto nos va a decir qué propiedades deberíamos esperar de cada material. Dentro de las propiedades más comunes y más importantes tenemos las propiedades químicas, mecánicas, físicas, dimensionales y tecnológicas. Cuando hablamos de propiedades químicas nos referimos principalmente a la composición, a la microestructura, a la resistencia a oxidación o corrosión y a las inclusiones que tenga el material. De las propiedades mecánicas, resistencia a la tracción, resistencia a la compresión, resistencia al impacto, fatiga y dureza. De las propiedades físicas, si son magnéticas, eléctricas, ópticas, gravimétricas, acústicas y térmicas. Y en las dimensionales hablamos más bien de tolerancias, acabados, la textura, las formas y tamaños disponibles y la facilidad de fabricación. Dentro de las propiedades químicas, ¿cierto? Nos van a relacionar sus propiedades a partir de los elementos que la constituyen, ¿sí? Normalmente cuando hablamos de esas propiedades químicas se nos viene a la cabeza la resistencia a la corrosión. Y es que la mayoría de metales son susceptibles, por ejemplo, al deterioro por reacciones químicas o electroquímicas con el ambiente, principalmente agua, medios acuosos, oxígeno, entre otros. Propiedades físicas. Cuando hablamos de propiedades físicas, nos estamos asociando con fenómenos que afectan mi material. Son agentes externos. Por ejemplo, cómo interacciona un metal a un campo electromagnético o a un campo eléctrico, ¿cierto? Puede conducir electricidad, puede que no la conduzca. Cómo se afecta por la gravedad, qué peso va a tener, cómo suena el metal, ¿cierto? Propiedades acústicas, cómo interacciona con el calor, se expande, se dilata, se funde. Todo esto se refiere a propiedades físicas. Dependen de el fenómeno a que estemos sometidos. Propiedades dimensionales son las que determinan cómo se fabrica un material, las dimensiones, el acabado. ¿Listo? Las más importantes realmente, no estoy diciendo que las otras no lo sean, pero las propiedades mecánicas son las que tenemos en cuenta para hacer todos los cálculos de las estructuras, cuál va a ser la resistencia, si va a aguantar un impacto, entre otros. Existen muchos ensayos para determinar cada una de estas propiedades, pero lo más importante, tenemos resistencia a la tracción, a la compresión, a la torsión y a la cizalla o corte. Tenemos evaluación de la dureza, resistencia al impacto, resistencia a la fatiga, módulo elástico, plasticidad, resistencia a la excedencia, resistencia a la fatiga y ductilidad. Son todas propiedades que tienen todos los materiales. Hay que hacer algunas evaluaciones. Estas evaluaciones se llaman ensayos destructivos, ya que cuando una vez hacemos el ensayo, el material se va literalmente a dañar o a destruir. ¿Listo? Dentro de las propiedades mecánicas tenemos unas fuerzas que van a interaccionar con el material, ¿sí? Para hacer ensayos de tracción tenemos, por ejemplo, extensión. Si ustedes ven mi probeta, mi material, lo estoy jalando hacia al exterior en ambos lados.
Comprimir es intentar aplastar. Este sería jalar, ¿cierto? Estoy jalando a ambos lados. Impacto. Dejamos caer un objeto y a ver qué tanto se deforma o no a través del impacto. Flexión. Miren que tenemos dos columnas, por ejemplo, en un techo o en un piso, y poner un peso en la mitad, a ver cuánto se flexiona por el peso aplicado. Cizalla, corte. Y torsión es intentar rotar dos superficies en sentido contrario. Imagínense escurriendo una trapeadora. Es más o menos el mismo efecto. Una mano va hacia un sentido y la otra mano en el otro. ¿Para qué? Para poder apretar bien la trapeadora y escurrirla. Aquí ya pasa lo mismo. Ese es el efecto de torsión. Algunas de las propiedades que podemos conocer. Maleabilidad. Y es la capacidad que tiene el material de deformarse a compresión, o sea, intentándolo comprimir sin que se rompa. En los procesos metálicos esto se llama forja o laminado. Ductilidad es la capacidad de formarse, pero en tracción. ¿Listo? Un ejemplo, estirado de un alambre. Se llama trefilado. ¿Listo? Son lo mismo. Todos dos se van a deformar, pero maleable es a compresión, ductilidad a tracción. ¿Qué más propiedades? Frágil. ¿Qué significa algo frágil? Que cuando usted lo impacta se va a fracturar muy fácil. El ejemplo más común que se nos viene a la cabeza, un vidrio, un plato, una cerámica. Son materiales tan frágiles que a cualquier golpe o a cualquier intento de esfuerzo se van a romper. Elasticidad. Cuando hablamos de elástico siempre se nos viene a la cabeza un resorte de caucho. Este resorte se deforma cuando yo le aplico una fuerza, pero una vez suelto la fuerza vuelve a su estado original. ¿Listo? A eso se refiere un material o las propiedades elásticas. Y un plástico es el material que se deforma y se queda con la forma que le hicimos. Por ejemplo, una plastilina. Tú aplastas la plastilina y queda con la forma aplastada. ¿Listo? Resistencia. Se refiere resistencia a una carga sobre una unidad de área. Puede ser resistencia a la tracción o resistencia a la compresión, entre otros. Simplemente se refiere a una fuerza que soporto en un espacio, en un área. Esfuerzo es la unidad con que se mide la resistencia. Dureza es la resistencia a la penetración del material. Por ejemplo, sabemos que el diamante es el material más duro. Entonces, si yo quisiera rayar el diamante, más fácil el diamante rayaría al otro material. Por ejemplo, cuando ustedes cortan un vidrio, han visto que tienen una punta de diamante o punta de acero que traza una línea muy pequeña para poder cortar el vidrio. ¿Por qué? Porque es más duro que el vidrio. Tenacidad. ¿Qué es tenacidad? Es la energía que absorbe el material durante el proceso de deformación y ruptura. ¿Sí? Cuando un vehículo se choca, el parachoques, por ejemplo, tiene la función de absorber toda esa energía antes de romperse. Tiene que ser un material tenaz. Si se rompe inmediatamente, no funciona. Por ejemplo, el vidrio es un material poco tenaz. Automáticamente se deforma, se rompe. ¿Listo? Un metal es tenaz, un plástico es muy tenaz porque se deforman tanto sin romperse. Absorben toda esa energía. Aquí un ejemplo con imágenes. Fragilidad, miren, el vidrio es muy frágil. ¿Listo? El acero, la madera aguantan golpes. Normalmente la cerámica o los cerámicos en general son muy frágiles. En maleabilidad, los metales son maleables. Los cerámicos siguen siendo con poco maleabilidad, casi nula. En ductilidad, pueden ver que los metales son dúctiles y los vidrios y los cerámicos en general no. ¿Listo? Entonces miren que las propiedades cambian dependiendo del tipo de material. En resumen, maleable. Por un ejemplo, las latas de aluminio. Materiales tenaces, un ejemplo, el caucho. Plástico, pues, o plasticidad, pues cualquier plástico que conocemos para hacer botellas. ¿Listo? Fragilidad, el vidrio. Rigidez, el concreto. El concreto es un material rígido y por eso se utiliza mucho en el área de la construcción. Elasticidad, vuelve y juega, el caucho. Dureza, diamante.
Ductilidad, el acero. Cada material puede tener varias de estas o al menos una, ¿cierto? Y con esto terminamos la parte número 1